Sean todos bienvenidos a Global, su servidor Ludovic. Para mí es un privilegio poder estar hoy llevando el mensaje. Y tú, amigo, que nos visitas por primera vez, hoy estamos en la última parte de una serie llamada, a ver, esa gente. Y tú, amigo, que quizás tienes 2 o 3 veces viniendo a este sitio, pero no te habías podido conectar con nosotros estos últimos domingos, quiero hacerles un resumen de lo que hemos vivido en las 2 partes anteriores. Y en la primera parte aprendimos de José Rivero que todos tenemos esa gente, o estamos alrededor de esa gente que nos sacan de nuestras casillas. ¿No es cierto? A ver, piensen en una gente allí que no es tan agradable estar cerca de esa gente que te ha ofendido. A ver, ¿quién tiene gente aquí que ha sido ofendida o que lo han ofendido? Todos. Es inevitable que no pasemos por esta vida y ser ofendidos. Pero me encantó algo en lo que él hizo énfasis. Él dijo que mientras más nos aferramos a la ofensa, es mucho más difícil ser feliz. Es decir, mientras más me conecto con la persona que me ofendió o con la ofensa en sí, voy a vivir resentido y no voy a poder avanzar en esta vida. Ahora bien, ¿cómo tratamos con esas personas? ¿Cómo tratamos con esa gente que es tan difícil? ¿Cómo tratamos con esa gente que no es tan fácil estar cerca de ellas? Y lo contrastamos con lo que dijo Pablo en el libro de Romanos. Estoy seguro que muchos de los que vinieron ese primer domingo pueden acordarse. Y hablamos un poquito de este verso. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de cada uno de nosotros, vivan en paz con todos. Y me encanta lo que dice Salomón en el libro de Proverbios. Él dice que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa, que la mayor grandeza del hombre es pasar por alto la ofensa. Y la aplicación práctica de este primer mensaje o de este primer domingo me encantó, porque siempre nos hemos dispuesto que cada uno de los mensajes que de aquí se hablan sean prácticos, que podamos salir y tenga aplicabilidad en el diario vivir de cada uno. ¿Y qué vamos a hacer entonces para contrarrestar esto? Estas personas que nos ofenden. Número 1, orar por esa persona. Y aprendimos que cuando oramos, nuestro corazón es cambiado. No oramos en una ofensa tanto para que la otra persona cambie, sino para que nuestro corazón cambie y podamos perdonar más fácilmente y caminar más ligero en esta vida. Pero la segunda aplicación que aprendimos ese día fue que le demos el beneficio de una conversación a esa persona. Y no es cierto que cuando muchas veces nos ofenden, nos cerramos, levantamos una muralla, levantamos un muro y hasta allí quedó. Y comenzamos a caminar y a relacionarnos desde la ofensa. Y lo número 3 fue que soltemos rápido. Es decir, me hago parte o me hago responsable de la parte que a mí me toca en todo el conflicto donde surgió la ofensa y suelto. Eso fue lo que aprendimos en esta primera parte. Pero el domingo pasado, a ver, ¿quién estuvo el domingo pasado acá? Una gran mayoría. José Jiménez nos enseñó que para relacionarnos de mejor manera es importante autoanalizarnos nosotros mismos antes de analizar a otros. Y nos dejó como una frase insignia que dice: usemos el espejo en lugar de una lupa. ¿Por qué? Porque cuando uso el espejo me veo yo. Mientras uso la lupa me enfoco en el otro. Y me gusta lo que dice Jesús. Jesús dice: ¿por qué no miras primero la viga tan grande que tienes dentro de tu ojo y luego miras entonces la paja de tu hermano que tiene dentro del ojo? Entonces, aprendimos estas 2 cosas durante estos 2 domingos. Ahora, hoy quiero hablarles de algo, de diferencias. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esas personas que son tan diferentes a ti y a mí? Y yo sé que no tiene que venir a un pastor o alguien a pararse aquí a decirle que todos tenemos diferencias, eso es obvio.
Eso se cae de maduro, ¿verdad? Eso está tácito. Pero aquí lo que quiero que aprendamos no es que caminemos sin diferencia, sino cómo vamos a relacionarnos con esta diferencia. Y quiero que juguemos un poco para ver cuán diferentes somos en este salón. A ver, ¿quién me acompaña? Levante su mano aquí, ¿quién me acompaña a jugar? Ok, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde están los noctámbulos aquí? Los que se acuestan después de las 11, 12 de la noche. A ver, bueno, no son de mi equipo, porque yo me acuesto a las 10 de la noche. Yo estoy como las gallinas ya a las 10 de la noche durmiendo. Y les cuento algo más sobre este tema. Normalmente yo me acuesto a esa hora, entre 10 y 10 y media de la noche, y mi esposa, ella también se acuesta muy temprano, pero comúnmente ella está viendo televisor en el otro cuarto. Y empiezo yo desde el otro cuarto: Michelle, tengo sueño, ya voy. Michelle, se me va a espantar el sueño, vas a ser tú la culpable. El sueño no se espanta, me dice, tú sí eres loco. Pero bueno, así somos los mañaneros, los que se acuestan temprano. Y los noctámbulos, a ver, ¿a qué hora se acostaron ayer? A las 11, 12, 1 de la noche. Mire, si se está durmiendo no es porque yo sea aburrido, porque a usted le falta sueño, ¿sí? Ok, este tema también es bastante ágil. A ver, ¿dónde están los tomadores de café aquí? Los tomadores compulsivos. Sí, yo sabía, un 100%. Bueno, usted es del equipo de mi esposa. Mi esposa se levanta, toma café. Nos vamos a hacer ejercicio, se lleva una taza de café de este tamaño. Al mediodía vamos a trabajar, el café. No, pero ¿por qué tomas tanto café? No sé, eso me relaja, eso me da energía. A las 3 de la tarde vuelve a tomar café. Y yo soy como los ingleses, a mí me gusta el té. A ver, ¿a quién le gusta el té aquí? Muy poquito, yo sabía. Pero bueno, así somos diferentes. A ver, ¿y dónde están acá los introvertidos? Yo sé que hay más introvertidos, pero como son introvertidos no quieren levantar la mano. Usted es de mi equipo, lo que pasa es que yo he superado algunos miedos. ¿Y dónde están los extrovertidos? Ah, fíjense, ¿ves? Ahorita salen corriendo y me quitan el micrófono para dar ellos la prédica, ¿verdad? Porque así son los extrovertidos. A ver, ¿a dónde están o en dónde están los playeros aquí? Déjeme decirle que usted no es de mi equipo. Fui la semana pasada a la playa y cuando llegué con fiebre, vomité, no sé qué fue lo que me pasó. Pero les cuento un poquito, yo tuve un trauma en esto del tema de la playa. Cuando era niño, duramos 2 días en la playa y me insolé. Y eso fue como 3 días con fiebre. Desde allí yo le agarré repulsión a la playa. Hoy voy a la playa porque, bueno, a mi esposa le gusta, porque voy con amigos, pero usted me va a ver en la playa con monos, sudadera hasta aquí, una gorra y bloqueador hasta donde usted no se imagina. A ver, ¿dónde están aquí los que votaron por? Ah, no es cierto, no vaya a decir por qué votó usted. Aquí hay gente le iba a dar ataques de pánico, pero ¿cómo va a hablar quieto? Pero fíjense que este tipo de diferencias, a no ser por la última, la verdad no tienen el poder de causar división. Son diferencias superficiales, son gustos, son maneras, son formas. Pero ¿qué tal cuando hablamos de diferencias más profundas? Diferencias que sí tienen el poder y la capacidad de generar una división, de generar murallas. Y como aprendimos la semana pasada, que fuimos llamados a hacer puentes y no a levantar murallas. ¿Qué tal cuando pensamos, y es un tema tan álgido acá en Venezuela, el tema político, cómo ha tenido el poder tan grande de dividirnos? Y no voy a ahondar acá en esto, porque cada uno ha sufrido pérdidas de familiares, enemistades por una diferencia. Pero ¿qué tal cuando pensamos en la cultura? ¿Cómo puede eso levantar murallas entre unos con otros? O en la diferencia de sexo, en la religión. Creo que no hay cosa que genere más división cuando hablamos de religión y cuando hablamos de política. Y allí es importante
entonces que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiaremos con esas diferencias? Es la pregunta. ¿Cómo lidiaremos con esas diferencias? Porque sí, es cierto, existen diferencias superficiales, que aquí nos reímos un poquito, aquí nos hice reír. Eso no tiene el poder de dividirnos. Pero ¿qué tal de estas anteriores? Esas diferencias profundas que sí marcan y que sí generan o causan grietas en las personas y levantan murallas. Y quiero que sepas algo, cuanto más profunda sea la diferencia entre tú y otros, a menudo será la distancia que pones entre tú y ellos. No sé si habías pensado en ello. A menudo, así va a ser el tamaño. Del tamaño de la diferencia profunda, en esa misma proporción, va a ser la distancia que tú vas a crear. A ver, y te voy a dar unos segundos para que pienses en esas personas que son tan diferentes a ti y cómo has levantado esos muros, cómo has levantado esas murallas. ¿Cómo lidiaremos entonces con las diferencias que sí tienen el potencial de dividirnos? ¿Cómo lidiaremos con esas diferencias que sí levantan murallas? ¿O es que vamos a seguir definiendo a una persona por cómo piensa, por lo que cree, o por quién votó, o por quién no votó? ¿O es que seguiremos haciendo subgrupos porque esta persona no piensa como yo? Porque esta persona es diferente a mí. Y para responder esta pregunta, yo quiero traerles el punto de vista que tiene Jesús en cuanto a eso. A cómo manejar las diferencias que son propias de los seres humanos, pero que no hemos sabido caminar con ellas. ¿Y cómo nos damos cuenta que no sabemos caminar con las diferencias? Cuando he levantado murallas. Cuando he hecho juicios de la persona porque piensa diferente a mí. Y si adoptamos este punto de vista que nos va a mostrar hoy Jesús, estoy seguro que vamos a aprender a manejar las diferencias desde el amor y desde una forma más unificadora. A ver, ¿quién desea eso? ¿Quién desea que a partir de las diferencias entonces podamos manejarlos desde el amor y desde una forma más unificadora? Y quiero comenzar con lo que dice Lucas en el capítulo 15, específicamente el versículo 1 al 2. Y aquí comienza una historia que va a dar respuesta a esta gran pregunta. Y dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Y voy a ejemplificar la escena, y por eso está esta mesa acá. Cuando usted lee los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es decir, los 4 evangelios, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, vas a ver infinidades de escenas de Jesús sentado con personas tan diferentes a él, pero allí estaban entonces los fariseos, los religiosos, que muchas veces nos parecemos a ellos, aún estando acá, y lo que les preocupaba es, ¿por qué come con ellos? Eran tan básicos, eran tan poco profundos, que le preocupaba era, ¿por qué come con ellos? Estaban conectados era con la diferencia, más que con cualquier otra cosa. Y Jesús se sentó con una mujer samaritana, se sentó con recaudadores de impuestos, se sentó con prostitutas. Y estos religiosos lo que decían es, ¿por qué entonces come con ellos? Y si lo traspolamos a nuestra época actual, es como decir, ¿y por qué se la pasa con él? ¿No sabe la foto que subió en Instagram? ¿Y por qué habla con ella? O voy a algo peor. Mira, se la pasa junto. Tú no sabes por quién votó. Él es. Lo dejo hasta ahí. Era como, si lo traspolamos a este tiempo, es algo como eso. Y Jesús, infinidades de veces, se sentó con gente tan diferente a él, con esa gente con la que a ti no te gusta estar, con la que te sientes ofendido, con la que te saca de tus casillas. Jesús estuvo. Y él nos quiere dejar una enseñanza bien práctica al día de hoy. Y me encanta la historia de la samaritana, cuando Jesús se encuentra con esa mujer
Y les explico un poco el contexto. Samaria era una región que no se la llevaba bien con el pueblo judío. Imagínense el tamaño de la diferencia que había. Y aún Jesús se sentaba con esta mujer. Era una mujer que no era digna, escúchenme bien, no era digna ni siquiera de poder mirar a un hombre a los ojos. Imagínense el grado de degradación que sentía esta mujer. Era una mujer que había tenido 6 maridos, era samaritana, nadie quería estar con ella, y viene Jesús, el cual no necesitaba pasar por la región de Samaria, pero intencionalmente él pasa por esa región, porque sabía que esa mujer estaba allí. Y esto es hermoso. Imagínense a nuestro Señor con toda la intención de saber que no tenía por qué pasar por allí, porque él iba a hacer otras cosas, iba a evangelizar en otras regiones, pero él pasa por la región de Samaria, porque sabía que esa mujer estaba en un pozo recogiendo agua. Y comienza a tener una conversación bien especial, Jesús con la samaritana. Una conversación donde Jesús empieza como a mostrarle todo lo que esta mujer había hecho, y ella se sentía tan avergonzada, se sentía tan desmejorada, porque la verdad es que nadie quería estar al lado de ella. Y hacía el trabajo de buscar el agua cuando ese trabajo le correspondía a los hombres, pero ella no tenía más nadie. Y Jesús comienza a decirle, cuéntame de tu historia. Y él habla así, ella le dice, tengo un esposo. Y Jesús le dice, mal has dicho, porque has tenido 6 hombres y el que tienes actualmente tampoco es tu esposo. Y esta mujer comienza allí esa conversación tan especial. El punto fue que esta mujer le dice, Señor, todo el mundo me critica, todo el mundo me juzga, y yo entiendo la historia que tengo, pero era como que ya no quiero estar más así. Jesús le dice, ni yo, siendo Jesús, te critico. Y comenzó un nuevo despertar en esta mujer, que comenzó a ser la primera predicadora en esa región de Samaria, donde nada tenía que ver con los judíos. Bien interesante esta historia, ¿no? Una mujer tan diferente, una mujer despreciada por su mismo pueblo de Samaria, pero también por los judíos, y viene Jesús intencionalmente, se acerca a ella porque sabía lo que quería hacer con ella. Pero pensemos un poco también cuando Jesús se sentaba con los recaudadores de impuestos. ¿Y quiénes eran los recaudadores de impuestos? Eran personas que subyugaban la economía judía. Eran personas que cobraban los impuestos, y estos romanos eran muy odiados por los judíos, y Jesús se sentaba con ellos. Imagínense un pueblo esperando a Jesús, lo encuentran, y esa región que subyugaba al pueblo de Jesús, estaban esperando a Jesús, y ahora ese Jesús se sienta con ellos, con esas personas que por años los habían atropellado, los habían subyugado, y estaba Jesús sentado con ellos. Pero ¿qué tal si hablamos de la prostituta? Una mujer también tan señalada, y Jesús se sienta con ellos. Ahora, ¿por qué Jesús se sentaba con gente tan diferente a él? Es la pregunta. Porque si Jesús vino por su pueblo, ¿por qué se sentaba con gente que no era ni de su región, gente que no se parecía a él? Y Jesús sí tenía la capacidad de hacer un juicio de la persona, porque él es completo, porque él es santo, porque él es Dios, porque él es creador de todo. Sin embargo, hoy nos va a regalar 3 puntos de vista de por qué tú y yo necesitamos conectarnos con las diferencias de las personas para generar puentes. Y te voy a contar 3 historias. 3 historias interesantes que continúan en el libro de Lucas. Y la primera historia está en Lucas 15, 3 al 4. Y dice lo siguiente. Él entonces le contó esta parábola. Imagínense a tanta cantidad de gente rodeado de Jesús, incluso frente a los religiosos de esa época, y Jesús comienza a contarle estas parábolas. ¿Quieren saber por qué me siento con gente tan diferente a ustedes? ¿Quieren saber por qué me siento con gente que me ha ofendido? Aquí les va.
algo como eso. Y dice, entonces le contó esta parábola. Supongamos que cada uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla. Y continúa diciendo, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y les dice, alégrense conmigo, yo encontré la oveja que se me había perdido. Y continúa diciendo, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús acá? ¿O qué hay que hacer para ir por esa oveja perdida? Para encontrar a esa oveja perdida, ir por ella. Y hoy Jesús nos responde, ¿quieres saber entonces por qué estoy o por qué me siento con gente tan diferente a mí o a ti? Porque estoy tratando de llegar a esa gente. Esa gente que se ve tan diferente a ti, esa gente que te ha ofendido, esa gente con la que no quiero estar, con la que no quieres estar, yo estoy tratando de llegar también a esa gente. Y esta es la enseñanza número 1 que los quiero dejar. Jesús está tratando de llegar a esa gente que es tan diferente a ti y es tan diferente a mí. Pero Él quiere que tú y yo tengamos ese modelo también. Él quiere que tú y yo tengamos ese punto de vista. Que en medio de las diferencias podamos tener una mirada más alta, podamos concebir la diferencia desde un punto de vista diferente, porque estamos tratando de llegar a esas personas que están diferentes a ti. Pero no se queda con esto y continúa diciendo, ¿quieres saber por qué me sigo sentando con gente tan diferente a mí? Y cuenta otra historia contenida en el mismo libro de Lucas. Y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y aquí Jesús cambia la analogía o le da otra perspectiva porque comienza a comparar con el dinero. Y aquí está una segunda respuesta de por qué Jesús se sienta con gente tan diferente. Y es porque ve el valor de esa persona. Esa persona que se ve tan diferente a ti, esa persona que quizás no piensa como tú, esa persona que no es tan letrada como tú o no tienes lo que tú tienes, Jesús ve el valor en la persona. Jesús ve el valor de la persona. Estas personas pueden verse muy diferentes a ti, pero su valor es el mismo. Su valor es el mismo. Pueden verse tan diferentes a ti, puede distar tanto de lo que tú eres, pero su valor es el mismo porque fueron creados por Dios igual. Y sí, Jesús te dice hoy, sí, me siento con gente diferente porque estoy tratando de llegar a ellos. Y mientras tú estás señalando con tu dedo, yo estoy alcanzando una mano amiga. Pero también porque veo el valor de ellos, porque veo el potencial de ellos, porque también fueron creados con un propósito como lo fuiste creado tú. Y cierra con esta otra parábola que para mí es bellísima. Bellísima porque mi papá, recuerdo que estando muy niño, él tenía esta historia en un cuaderno. Recuerdo su letra. Mi papá murió ya hace 20 años. Pero recuerda que él me la contó como 2 veces en compañía de mi hermano Morocho. Y es la historia del hijo pródigo. Y sé que muchos de ustedes saben esta historia. Pero para quien no la sepa, quiero contarla. Y es la historia de un padre con 2 hijos. Un hijo mayor, un hijo menor. Era un padre que tenía dinero y estaba allí, era como especie de un terrateniente, tenía animales, tenía gente a su cargo, trabajadores. Y el hijo mayor fue ese hijo obediente, ese hijo centrado, ese hijo que estaba
por lo que al padre le importaba, pero también existía este hijo menor. Y en unas de cambio este hijo menor le pide la parte de su herencia a su padre. Y el padre, Jesús dice que le entrega, ok, te voy a entregar lo que es tuyo, aunque no lo has trabajado, pero te corresponde. Y dice que este hijo se fue muy feliz a otro país a derrochar todo el dinero que su padre le había dado. Se hizo de mujeres, malgastó ese dinero, pero él no sabía que a esa región o a ese país donde él estaba sobrevino una hambruna muy grande, al punto tal que este hermano menor no tenía que comer porque él ya había gastado toda la herencia. Fue un malversador de esos fondos. Y llegó al punto de pedirle trabajo a una persona de esa región. Cuando vino esta hambruna, cuando vino esta hambre a ese país, él dijo, yo necesito buscar trabajo. ¿Cómo me voy yo de nuevo a casa de mi padre si ya le quité lo que era mío? Y dice que el único trabajo que le pudieron ofrecer fue el trabajo de darle comidas a los cerdos. Lo mandaron a otra región. Y él comenzó a trabajar y dice que su hambre era tal que él quería comer la comida de esos cerdos, es decir, las porquerizas. Cuando usted va al diccionario, busca porquerizas, literalmente es las sobras de los cerdos. Imagine la degradación a la cual llegó este hijo menor. Pero él pensó, se detuvo. ¿Por qué no me regreso a casa de mi padre? Porque si hasta los jornaleros están comiendo mejor que yo, ¿por qué no voy a casa de mi padre? Le digo que me haga uno de sus trabajadores. Y él comienza como a desarrollar lo que le iba a decir a ese padre. Yo me imagino a este hijo menor teniendo sus narrativas. Y Jesús cuenta que este hermano menor o este hijo menor dijo, voy a ir a casa de mi padre y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero si puedes, entonces dame un sitio entre los trabajadores para yo entonces poder sostenerme. Y cuando él va al encuentro de su padre, y me encanta, yo me imagino esta escena, este hijo menor yendo a que su padre, pero su padre lo ve venir de lejos. Imagínense a esos hombres de antes con túnicas tan largas y dice que el padre lo vio venir de lejos, levanta su túnica y comienza a correr, a correr, a correr y empieza a abrazar a su hijo, lo besa con mucho cariño. Y les cuento algo, levantarse la túnica en los tiempos de esa historia era vergüenza. Y ese padre, con toda esa vergüenza, levantar su túnica, corrió hasta su hijo. Y le dice a los jornaleros, a sus trabajadores, vengan, vengan, que llegó mi hijo menor. Traigan el mejor vestido que tengan y se lo colocan. Pero también traigan el mejor calzado. Y no conforme con eso, le dice, pero traigan también un anillo gigante, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Porque mi hijo estaba muerto y hoy está vivo. Y esto es maravilloso porque ¿quieres saber entonces por qué Jesús se sienta con gente tan diferente? Sí, porque quiere alcanzarlo. Sí, porque ve el valor de esas personas, pero también porque Dios ama a esa gente. Esa gente que es tan diferente a ti y que incluso camina a espaldas de Él. Dios ama a esa gente. Y tú y yo muchas veces nos podemos parecer a ese hijo pródigo. Ese hijo pródigo que camina a espaldas de Dios y aún así Dios está interesado en cada uno de nosotros, pero también está interesado en esa persona que hoy no está en este lugar, que hoy no está ocupando un asiento, pero que Dios está interesado en alcanzarlo porque ve el valor y porque Dios ama a esa gente. Iglesia, si pudiéramos ver, si tan solo pudiéramos ver a las personas como Jesús la ve, los trataríamos como Jesús lo ha tratado.
Y yo sé que tú has sido tratado de una forma tan especial por Jesús, que eso hoy te tiene aquí, ese trato que Jesús te ha dado. Pero Jesús también lo quiere hacer con otras personas, con esas personas que se ven tan diferentes a nosotros. No dejes que las diferencias definan esas relaciones próximas que vas a tener, esas personas que Dios está colocando a tu lado, esas personas que fortuitamente conociste. No definas la relación por las diferencias, porque sabes, tú tienes un llamado gigante, un llamado grandísimo, y es de alcanzar a otro para Jesús. Yo no sé si lo sabía, pero ese es el gran llamado y la gran comisión que tenemos cada uno de los que estamos acá. Tiene mucho sentido adoptar esta perspectiva de ver el valor de las personas, de querer alcanzar a uno más y entender, comprender que Dios ama a esa gente también. Ahora bien, esto suena muy lindo, suena muy bonito. ¿Cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Les dejo una palabra: proximidad. Mientras más cerca estemos de Jesús, vamos a adoptar más el hecho de ver el valor de las personas que son tan diferentes a mí, pero también voy a querer acercarme, pero también voy a ver el amor que Dios tiene por esa persona. A ver, ¿quiénes son casados acá? Quizás me van a entender un poco más. Yo nunca fui de ver youtubers viajeros, de estos youtubers que muestran países y viajan y muestran cómo podemos viajar. Mi esposa le encanta ver esos youtubers. Pues yo voy casi que todas las noches con ella, me pongo a ver youtubers viajeros. ¿Pero por qué le digo esto? Porque terminamos pareciéndonos a nuestro cónyuge, porque estamos cerca de ella, porque estamos allí gran parte de nuestro día cercanos a ella o cercanos a ellos, y es inevitable que no nos parezcamos a nuestro cónyuge. Lo mismo ocurre con Jesús. Proximidad. Cuanto más tiempo paso con Jesús, cuanto más puedo ver lo que Él ve. Cuanto más tiempo paso con Jesús, cuanto más podemos ver lo que Él ve. ¿Y cómo lo hago? Lo hemos dicho infinidad de veces en esta tarima: leyendo su palabra, orando, cantando y comprendiendo lo que aquí se dice y lo que aquí se habla. Es una forma de vivir lo más cercano a Jesús. Y quiero cerrar este tiempo con la historia del hijo pródigo, porque te la dejé en medio. Esta historia termina el padre emocionado porque su hijo había regresado. Los que son padres quizás puedan comprender más a este padre. Estaba emocionado, su hijo había regresado, el que estaba perdido, y comparte esa felicidad con el hijo mayor. Y el hijo mayor, molesto, muy molesto, le dice: padre, ¿cómo va a ser posible? Yo he estado siempre contigo, siempre te he obedecido, he trabajado por ti y ni un cabrito has hecho en mi nombre, pero viene este hijo tuyo que despilfarró toda la herencia y tú le haces un gran banquete en su nombre. Y yo puedo comprender a este hijo mayor. Yo creo que hubiese reaccionado de esa manera. Pero no porque reaccionemos de esa manera quiere decir que está bien. Creo que lo que dejamos ver es el egoísmo que hay en cada uno de nosotros. Y el padre le responde y le dice: hijo, yo siempre he estado contigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué no te alegras que tu hermano se había perdido y regresó a casa? Estaba muerto y hoy lo tenemos acá. Y la historia termina allí. No sabemos si este hermano mayor accedió a ir a celebrar con su hermano. Es como que Jesús lo dejó allí a interpretación. Yo quiero creer que este hermano mayor superó el egoísmo y fue a disfrutar con su hermano y con su padre. Ahora bien,
hoy la pelota queda de nuestro lado. ¿Qué vas a hacer con estos 3 puntos de vista que nos está dando Jesús? Hoy la pelota queda de tu lado. ¿Acaso te vas a fijar en las diferencias para levantar murallas o para alcanzar a otro? ¿Vas a ser intencional en ver el valor de las personas que se ven tan diferentes a ti, pero que a la larga tienen el mismo valor que tú? ¿Estás comprendiendo que Dios ama a las personas, no importa cómo se vean o no importa lo que hagan? Hoy la pelota queda de tu lado. ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios hoy nos está diciendo? Imaginen por un momento una ciudad donde en base a esas diferencias podamos adoptar el punto de vista de Jesús. Imaginen por un momento esta ciudad, cuán diferente pudiese ser, pero vámonos más cercanos. Imaginen un momento a sus familias, a esas personas cercanas. ¿Cómo sería si adoptamos esta perspectiva de Jesús en cuanto a la diferencia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a engancharte con la ofensa o vas a tomar lo que dice Salomón? La gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Soy grande cuando tengo la capacidad de pasar la ofensa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo juicios de la otra persona cuando tenemos una viga de este tamaño en nuestros ojos? ¿Vas a ver el valor de la persona? ¿Vas a amar como Dios lo ama con el propósito de alcanzar a otro? Señor, gracias, Padre. Gracias porque, Dios, hoy podemos reconocer tu fidelidad al darnos a conocer estas verdades, Señor. Gracias, Dios, porque en ti hemos encontrado aceptación. Esa aceptación que necesita la gente que se ve tan diferente hoy a mí, Señor. Padre, ayúdame a pasar por alto la ofensa, porque es la gloria del hombre. Señor, ayúdame a no fijarme tanto en la paja que tiene mi hermano en su ojo, y ayúdame a analizarme como tú quieres que yo me analice, Señor. Pero también ayúdame a ver el valor de las personas, acercarme a ellos, Dios, porque tú lo amas profundamente como me amas a mí. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, para mí fue un privilegio ser su servidor el día de hoy.